Buen día. Si se pregunta si vale la pena comprar un Skoda Fabia de segunda generación y qué problemas puede encontrar durante el funcionamiento, entonces está en el lugar indicado. Por tanto, no hay quejas sobre la resistencia a la corrosión de la carrocería del Skoda Fabia. No se puede decir lo mismo de la pintura. En lugares donde hay astillas fuertes, la pintura comienza a hincharse después de 1 o 2 años de uso. Si continúa sin hacer nada, la pintura puede comenzar a caerse en pedazos enteros. Afortunadamente, la mayoría de los propietarios de un Fabia no permiten que esto suceda. Los propietarios de Fabia no se libran de problemas con los equipos eléctricos. Al recorrer 100-120.000 kilómetros, muchos se enfrentan a fallas en los accionamientos eléctricos de los limpiaparabrisas. En este caso, junto con el accionamiento, será necesario cambiar el propio trapezoide del limpiaparabrisas. El lavaparabrisas trasero también falla. Afortunadamente, la mayoría de las veces el problema no es terrible y se puede resolver fácilmente por sí solo. Para que la lavadora vuelva a funcionar, basta con sustituir la boquilla o asegurar el cable movido. A veces puedes encontrar agua en el maletero de un Fabia. En este caso, vale la pena inspeccionar los orificios debajo de la linterna y los orificios de ventilación. Es posible que estén obstruidos con escombros, lo que impide que se escape la humedad. Skoda Fabia fue creado principalmente para el mercado europeo, por lo que la empresa checa no escatimó en la calidad de los materiales de acabado. Por supuesto, Fabia está infinitamente lejos del nivel premium, pero entre sus compañeros, el hatchback de la República Checa destaca por su buen aislamiento acústico, su montaje de alta calidad y sus agradables plásticos interiores. Aunque esto todavía no elimina la aparición de grillos en la cabina. Con el tiempo, la tapa de la guantera, el revestimiento de la puerta y el conducto de aire central comienzan a emitir sonidos extraños. En los Fabias que se lanzaron en 2009, la fijación del portaequipajes se rompía a menudo. Afortunadamente, reemplazar un soporte roto por uno nuevo no es difícil. Los Skoda Fabia que se ensamblaron en la planta de Kaluga se caracterizaron por el desprendimiento de goma espuma. Resultó que este último se desmoronó debido a la estructura afilada de los asientos. En casos excepcionales, los concesionarios incluso tuvieron que sustituir asientos completos en garantía. Posteriormente, ya en la línea de montaje, comenzaron a cubrir el armazón del asiento con una cinta protectora especial, lo que solucionó el problema. Los sistemas electrónicos del Fabia son pocos, pero causan problemas grandes y pequeños con más frecuencia de lo que nos gustaría. Los asientos delanteros con calefacción y el sistema de cierre centralizado pueden funcionar mal de vez en cuando. A menudo hay que lidiar con fallos en la señal de giro a la izquierda. Puede que se encienda y se apague un par de veces, o por el contrario, que siga funcionando incluso después de estar apagado. A veces, los propietarios también se quejan del fallo de la unidad de control del elevalunas eléctrico. Otro escenario es que las ventanas caigan por sí solas unos centímetros después de levantarlas. Como resultado, los propietarios se ven obligados a esperar hasta que el fallo desaparezca por sí solo. Por supuesto, como en otros modelos Volkswagen, el motor del sistema de calefacción puede empezar a silbar después de un recorrido de 30 a 40.000 kilómetros. Un problema más grave es la falla del grupo de instrumentos. Hubo un tiempo en que los distribuidores oficiales incluso tenían que sustituir los ordenadores muertos por otros nuevos. Ahora que el Fabia se ha convertido en un coche usado, nadie hará esto. Tendrás que buscar contactos rotos. Vale la pena abandonar el motor de gasolina atmosférico de 1,2 litros, que puede desarrollar 60 o 70 caballos de fuerza, aunque solo sea porque esta potencia, francamente, no es suficiente para el Fabia. Y, en general, a la hora de elegir un coche, conviene guiarse por la siguiente regla. Un motor más potente significa menos problemas. En este sentido, la mejor opción parece ser una unidad de 1,6 litros y 105 caballos de fuerza. Sin embargo, tampoco está exenta de debilidades. Estos incluyen un sensor de posición del acelerador poco confiable. No se debe contar con una larga vida útil de la bomba. Lo ideal es cambiarlo al mismo tiempo que la correa de distribución y los rodillos. En nuestro mercado secundario hay bastantes Fabias con un motor de gasolina de 1,4 litros de aspiración natural que produce 86 caballos de fuerza. En general, estos caballos son suficientes para una conducción más o menos dinámica en condiciones urbanas. En cuanto a la lista de debilidades características, es bastante pequeña. Las bobinas de encendido resultaron ser relativamente poco fiables. Además, el motor de 1,4 litros puede causar problemas al arrancar en la estación fría, pero no son muy comunes. Una advertencia más. Incluso los motores Fabia de aspiración natural son muy exigentes con la calidad del combustible. Definitivamente deberías evitar las gasolineras cuestionables. Para los pocos Skoda Fabia diésel que de alguna manera milagrosa acabaron en nuestro país, este consejo es doblemente cierto.
El combustible diésel de baja calidad mata instantáneamente los costosos inyectores y la bomba de combustible de alta presión. El motor 1.2 TSI, que, según el grado de potencia, puede desarrollar 88 o 105 caballos de fuerza, es lo que teme a muchos entusiastas de los automóviles. Y no en vano. Las unidades de la serie TSI inicialmente resultaron muy crudas. Afortunadamente, la empresa Volkswagen estaba trabajando activamente para perfeccionarlos, gracias a lo cual cuando apareció en el segundo Fabia 1.2 TSI, se había librado de algunas enfermedades infantiles. Pero no de todos. El principal punto débil es la cadena de distribución. Su vida útil no supera los 100.000 kilómetros y su sustitución es costosa. Tampoco será posible posponer la sustitución de la cadena hasta tiempos mejores. Hay muchos casos en los que la cadena saltó, lo que provocó que las válvulas se doblaran. Y dado que la unidad turboalimentada de 1,2 litros se considera irreparable, los propietarios no tuvieron más remedio que buscar un motor contratado. También se ha observado que el motor 1.2 TSI es propenso a consumir aceite. Normalmente, el apetito por el petróleo comienza a aumentar después de una carrera de 100 a 120.000 kilómetros. Si compras un Skoda Fabia con motor 1.2 TSI, entonces deberías centrarte en los coches fabricados después de 2011. En ese momento, los ingenieros habían modernizado seriamente la transmisión de sincronización. Y si antes era muy difícil reemplazar la rueda dentada de distribución inferior, luego de la modernización, los artesanos pudieron quitar el engranaje del cigüeñal directamente en el automóvil. Sin embargo, es importante comprender que incluso después de la modernización, el recurso de la cadena no llegó a ser impresionante. Se volvió un poco más grande que antes, pero nada más. El equipo Skoda también tardó mucho en solucionar el problema de los turbocompresores del motor 1.2 TSI y, a menudo, sin éxito. El motor paso a paso de la válvula de control estuvo constantemente expuesto a altas temperaturas, lo que provocó que se deteriorara gradualmente. Cambiar el proveedor del turbocompresor no hizo nada. Solo después de que los ingenieros cambiaron el software y comenzaron a utilizar una especie de sustrato protector, la situación mejoró ligeramente. Afortunadamente, en caso de problemas, el motor paso a paso se puede reemplazar por separado del turbocompresor. De los tres tipos de cajas de cambios, se esperan menos problemas con la mecánica. Su único inconveniente verdaderamente grave son los débiles cojinetes del eje de entrada. En promedio, duran solo 130-150.000 kilómetros. La necesidad de sustitución vendrá indicada por un ruido sordo característico que aparecerá en la zona de la caja de cambios. El embrague también recorre los mismos 130-150.000 kilómetros, lo que, dadas las condiciones de funcionamiento predominantemente urbanas del Fabia, puede considerarse un indicador excelente. La transmisión automática también funcionó bien. Muchos propietarios han demostrado con su ejemplo que con un cambio de aceite cada 60.000 kilómetros y una conducción cuidadosa, una transmisión automática puede durar hasta 200-250.000 kilómetros sin averías graves. De vez en cuando, los propietarios de un Fabia con transmisión automática se quejan de ligeras patadas al cambiar mientras se acelera gradualmente. Curiosamente, tan pronto como empiezas a acelerar con más intensidad, las patadas desaparecen inmediatamente. Los propietarios experimentados de Fabia culpan en este caso al aceite insuficientemente enfriado. Realmente hay cierta lógica en esto, ya que no hay patadas en una caja fría. En cuanto al robot DSG, que se ofrecía para la versión con motor 1.2 TSI, casi no se han oído buenas palabras al respecto. Lamentablemente, los ingenieros de Volkswagen no pudieron llevar a cabo sus transmisiones robóticas hasta que el Fabia de segunda generación ya había salido de la línea de montaje. La suspensión del Skoda Fabia es estructuralmente muy simple. Puntales McPherson delante y una viga semi-independiente detrás. Por supuesto, en términos de equilibrio entre comodidad y manejo, el automóvil checo no puede competir ni siquiera con los hatchbacks de la clase Golf, pero esto se compensa completamente con el bajo costo de reparación y mantenimiento de la suspensión. Si hablamos de la fiabilidad de los consumibles de la suspensión del Fabia, entonces se puede valorar como media. Los consumibles incluyen puntales estabilizadores y casquillos. Incluso con un funcionamiento cuidadoso, no pueden soportar más de 30 a 40.000 kilómetros. Los bloques silenciosos, los cojinetes de las ruedas y las rótulas pueden durar hasta 80.000 kilómetros. Los cojinetes de apoyo y los amortiguadores pueden soportar un poco más. Hasta 100.000 kilómetros. La dirección del Skoda Fabia es fiable. Son raros los casos en los que, durante el periodo de garantía, los propietarios tuvieron que reemplazar una bomba de dirección asistida electrohidráulica defectuosa. Tampoco hay quejas sobre el sistema de frenos. Por cierto, no debes abandonar inmediatamente el Fabia con frenos de tambor traseros.
Si las pastillas de la parte trasera pueden soportar entre 70 y 80.000 kilómetros, los tambores no requerirán atención hasta los 150.000 kilómetros. Se esperaba que las pastillas delanteras duraran menos, hasta 50.000 kilómetros. La vida útil de los discos de freno es de 50 a 90.000 kilómetros. Škoda Fabia es un coche europeo de alta calidad que no tiene nada que envidiar a sus compañeros de clase. El Fabia de segunda generación no está exento de ciertas deficiencias, pero no se las puede considerar graves. También ayuda que el Fabia esté unificado tanto con otros modelos de Škoda como con un número considerable de coches Volkswagen. Si pasa algo, definitivamente no habrá problemas para encontrar repuestos y absolutamente todos los talleres se encargarán de reparar el Fabia. Si es el propietario, asegúrese de dejar un comentario sobre este automóvil. Su reseña definitivamente ayudará a otros a elegir un automóvil.